Hola guerreros, hoy les voy a contar cómo empecé mis entrenamientos. Espero que mi historia va a motivar a algunos de ustedes. ¡Vamos! Los primeros 18 años de mi vida viví en Ucrania. Desde la edad de 12 años empecé a entrenar en el parque por el colegio que tenía las barras. En ese tiempo, en el lugar donde vivía, ni siquiera habían gimnasios, así que entrenar en la calle fue la única opción. Las personas que entrenaban en ese parque hacían solamente dominadas, fondos y a veces flexiones, sin realmente mucha variedad en los ejercicios, porque en ese tiempo no existían disciplinas como calistenia o street workout. En ese tiempo, haciendo los ejercicios me ayudó a formar mi cuerpo y tener un poco de musculación. Ahí empezó a formarse mi hábito para el deporte, aunque todavía faltaba la constancia y disciplina. Cuando abrieron el primer gimnasio en mi ciudad, fui allá por unos meses, pero ya estando tan acostumbrado de entrenar afuera, realmente no estaba disfrutando mucho entrenar adentro. A los 18 años me mudé a Nueva York y aunque al principio no tenía dinero para pagar el gimnasio, tenía ganas de seguir con el ejercicio. Por eso, frente de mi casa usaba una esquina de una barrera para hacer los fondos y ahí al lado hacía flexiones. Con tiempo, cuando se ponía frío, empecé a ir al gimnasio, pero cada vez en 3-4 meses de ir al gimnasio me aburría por falta de aire, espacio y variedad de ejercicios que uno puede hacer allá. Aparte de esto, trataba de mantenerme saludable haciendo otros deportes y actividades como patinaje, corriendo las distancias largas, trial, que es un deporte con bicicleta. Pero poco a poco, en 2011, sentí que me cansé de entrenar en el gimnasio porque sentía que ahí no aprendía ninguna nueva habilidad. Desde ahí empecé a ir a entrenar en un andamio por una construcción donde la barra me parecía de altura perfecta, haciendo los entrenamientos de la misma manera que antes en Ucrania. Eso tenía su parte bonito, estando en un barrio peligroso de noche, con lluvia o frío, me sentía libre y que estoy haciendo algo nuevo y no tan ordinario. En algún momento, en un par de meses, decidí a buscar en YouTube a ver si alguien hace lo mismo. Ni sabía cómo ponerlo en la búsqueda porque en 2011 todavía no usaban los términos como street workout o calistenia. Lo puse como workout en ghetto y los videos que pude encontrar eran de Hannibal y Dennis Minin. Lo de Dennis Minin me inspiró bastante porque él viene de una ciudad muy cercana a la mía en Ucrania. Fue también bastante sorprendente que en ese tiempo ya empezaban a organizar las competencias, aunque todavía eran muy pequeñas. También en los videos vi muchos ejercicios y elementos nuevos. Puse la meta de aprender el Muscle Up, Dragon Flag y Back Lever. No puedo decir que era fácil porque no habían tutoriales en el internet y no tenía de quién aprender. Prácticamente tenía que probar todas las maneras hasta que saliera. También sentía que mi estatura no ayudaba con los ciertos ejercicios como Back Lever, por ejemplo, pero pensé que con la constancia y disciplina no hay manera que no lo voy a lograr. Cuando el clima era frío, practicaba estos elementos en el gimnasio y cuando el clima se ponía un poco mejor, entrenaba en un parque bastante cerca a mi casa que ya había encontrado en ese momento. En abril de 2012 conocí un par de equipos y entrené un tiempo con ellos.
El enfoque de ellos fue en las rutinas, principalmente los básicos para aumento de fuerza y resistencia. Trataba de mantenerme dedicado a esto y en 2013 por primera vez hicimos la rutina de 1500 repeticiones, 500 dominadas y 1000 flexiones. Algo que para mí significaba el aumento real de mis capacidades físicas. En los finales de 2013 empecé a viajar bastante y aunque no podía entrenar mucho, trataba de hacerlo cuando encontraba la oportunidad. Mi posición siempre era, aunque es difícil, es mejor encontrar la forma hacer al menos un entrenamiento a la semana porque es mucho más difícil empezar de nuevo y retomar que aumentar la frecuencia de entrenamientos. Mientras estaba viajando vi varios lugares con buen clima y me di cuenta que mi progreso en Nueva York fue relativamente lento por las condiciones que vivía, el clima frío sin lugar adecuado para entrenar. Me mudé a Colombia en junio de 2014 y me puse las nuevas metas: aprender parada de manos en las paralelas, front lever, entrenar con la frecuencia de al menos 3 entrenamientos por la semana y hacer cada entrenamiento por al menos 1 hora de manera intensa. En fin, resultó siendo una buena decisión y en los finales de 2014 ya pude hacer la parada de manos en las paralelas que quería aprender y también avancé en varios elementos que quería lograr. También hacía spinning y subía a la montaña para aumentar mis capacidades atléticas y en general trataba de entrenar con constancia. En 2015, aunque mi dedicación a esto todavía no era 100%, sentía que gradualmente este tipo de entrenamientos se volvieron a algo muy importante en mi vida. Cuando estaba en los lugares donde no habían barras, me sentía muy aburrido por no poder seguir aprendiendo las cosas en cuales estaba trabajando. En ese año abrí la cuenta de Instagram y me di cuenta que en todo el mundo los entrenamientos en la calle estaban cogiendo mucha popularidad. Prácticamente todos los días alguien publicaba algún truco nuevo y debido a esto el deporte empezó a cambiarse y transformarse mucho. Conocí a un amigo que iba al mismo parque. El enfoque de él era principalmente en los elementos dinámicos y nosotros decidimos a entrenar juntos. Inscribimos a una gimnasia donde pudimos también practicar los elementos dinámicos como 360, saltos de barra a barra, etc. Pero con haber conseguido una lesión que duró casi 1 año para curarse, sentí que la dirección dinámica de este deporte no es algo que quería seguir aprendiendo. En unos meses de haber estado en la gimnasia, volví a la calle. En 2016, a pesar de la lesión que tenía, estaba progresando bastante con las cosas que quería aprender. Y aunque entrenaba seguido, me faltaba un aspecto muy importante: el estilo de vida completamente disciplinado y sano. En la mitad del año mi familia me contó sobre el diagnóstico de mi papá y regresé a Europa para estar con él. Perderlo en tan poco tiempo me hizo reevaluar las cosas de la vida. Él era sano y todavía muy joven. En ese punto de vida tenía 2 opciones: romperse mentalmente porque lo que viví fue muy trágico, o empezar a luchar de verdad. Yo escogí la segunda opción y decidí: si la vida puede resultar tan corta, de pronto todo el esfuerzo que hacía antes no era suficiente. Ya iba al parque con mucha constancia a pesar del clima lluvioso que hacía ese año. Conseguí el chaleco de pesas y más adelante el cinturón de lastre y mancuernas rusas. Sentí que si vivimos una vez, ahora voy a darle con toda. En los finales de 2017, esta constancia y disciplina dio buenos resultados
y vi los avances buenos en mi fuerza. Ya hacía muscle ups con 20 kilos y las rutinas básicas con 60 kilos de lastre. Aprendí los elementos nuevos en las barras y también muchas cosas nuevas para mí a través de trabajo duro. Empecé a fijarme en calidad sobre la cantidad. También fue el año cuando en uno de mis entrenamientos conocí a Manuel Leal. Con él volvimos amigos y tuvimos la idea de producir contenido. Empezamos haciendo los videos para Instagram, pero gradualmente las personas nos pedían más y más hacer los videos para YouTube en español explicando la manera de entrenar de nosotros. Aunque disfrutaba mucho mis entrenamientos, sentía que entrenamiento en las barras con el peso corporal y con el peso extra no trabajaba todos los músculos de la forma óptima. Para compensar lo que faltaba, decidí incorporar los entrenamientos con pesas rusas a mis rutinas. Pesas rusas fueron un complemento ideal, así con facilidad se podía entrenar pierna, lumbar o abordar ciertos grupos musculares particulares. En los principios de 2018 hicimos los primeros intentos de grabar el contenido para el canal de YouTube. Fue bastante maravilloso el hecho de lo receptivo que fue nuestra audiencia. Si en los primeros días el canal crecía 10 suscriptores al día, en un mes ya crecía 100 al día, en 2 meses 1000 al día y en unos meses de 2, 3, 4, 5 mil personas al día. Teníamos que superar muchísimos obstáculos y poner muchísimo trabajo para hacer esto posible. Pero fue posible porque en ningún momento nos entró la duda que no vamos a poder. Cada falla nos hacía trabajar aún más y buscar las soluciones para cada problema que surgía. Hoy en el día nuestros entrenamientos siguen evolucionando y nuestro conocimiento sigue ampliando. Es lo más importante, la evolución y el progreso. Cada video tratamos de hacer un poco mejor y cada entrenamiento las cosas nuevas y experiencia. No tenemos la duda que podemos transmitir algo importante a todos ustedes a través de nuestros videos. En fin, nunca miro atrás a los errores que he hecho y el tiempo que gasté en vano, sino veo todo como una experiencia y aprendizaje para seguir adelante. Nosotros no dejaremos de evolucionar y cada paso de nuestra evolución compartiremos con ustedes para darles la confianza y seguridad que sus metas también llegarán a ser la realidad. Ahora, a darle con toda, siempre adelante, ni un paso atrás.